¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y vamos a estar hablando acerca de noun clause, ¿okay? De noun clause. Ahora bien, este término noun clause, ¿no? En español, la traducción al español sería algo así como una cláusula nominal, ¿ok? Una cláusula nominal. Esa sería la traducción gramaticalmente en español. Ahora bien, esta parte clause que ya nosotros hemos manejado en videos anteriores, ¿no? Pero vamos a explicar qué es lo que es una clause. Una clause es un grupo de palabras, ¿verdad? Que contiene sujeto, ¿verdad? Contiene sujeto y predicado. Cuando digo predicado, porque tiene un verbo, ¿ok? Y que funciona como una unidad dentro de la oración, ¿ok? Funciona como una unidad dentro de la oración. Eso es lo que es una clause, ¿ok? Ahora bien, esa clause, ¿verdad? O esa cláusula puede ser independent clause o puede ser dependent clause, ¿ok? Independent clause cuando por sí sola gramaticalmente puede subsistir, ¿ok? No necesita de otra oración para subsistir gramaticalmente, ¿ok? Y, ¿no, verdad? Tiene y lleva su mensaje completo, su significado, ¿no, verdad? El significado que lleva es un significado completo, ¿ok? Es una oración completamente independiente. Por ejemplo, she likes to read books, ¿okay? She likes to read books. Eso es una oración independiente. No necesita de otra oración para sobrevivir gramaticalmente, ¿ok? Y tiene un significado completo, ¿ok? Un pensamiento completo. Ahora bien, en el caso de la dependent clause, ¿ok? Dependent clause, pues esa dependent clause, ¿verdad? Es una oración que necesita de una oración independiente, ¿ok? Es una oración subordinada que necesita de una main clause para poder sobrevivir gramaticalmente, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo, she asked me whether I had finished the project, ¿ok? Aquí la oración subordinada, ¿no? La oración, o la dependent clause sería, a partir de aquí, whether I had finished the project, ¿ok? Esa oración por sí sola, gramaticalmente, está incompleta. Necesita de una oración principal para poder tener significado completo, ¿ok? O sea, que ya vimos lo que era una independent clause, una dependent clause, y vamos a explicar este término noun, ¿ok? Que sería el nominal. Cuando hablamos del término nominal, es cualquier cosa nominal es cualquier cosa que se refiera a un sustantivo o un noun, o que haga función de sustantivo o de noun dentro de la oración. Ese es el término, ¿ok? Ahora bien, ya analizando lo que es la noun clause, ¿ok? Lo que es analizando ya la noun clause. La noun clause es un tipo de oración dependiente, ¿verdad? Subordinada, que funciona como un noun o un sustantivo, ¿ok? La noun clause es una oración subordinada que funciona como un sustantivo o un noun, ¿ok? Al funcionar, ¿no? Al funcionar como un sustantivo o un noun, pues puede ejercer distintos roles roles o funciones dentro de la oración, ¿ok? Este tipo de oración dependiente, o sea, la noun clause, ¿ok? Normalmente va introducida por estas conjunciones, ¿verdad? Este tipo de conjunciones, that, whether, who, what, where, when, why, how, whoever, whatever, whichever, and whomever, ¿ok? Este tipo de noun clause siempre está introducida ¿por qué? Por este tipo de conjunción, ¿ok? Ahora bien, decía que la noun clause, ¿verdad? Como hace función de noun o de sustantivo, pues puede ser de distintas funciones dentro de la oración. La primera que puede hacer es como subject of a verb, ¿ok? O sea, como sujeto de un verbo o sujeto de la oración, ¿no? ¿Verdad? Sujeto del verbo, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo, what he said made me laugh, ¿ok? What he said made me laugh. Vamos a delimitar aquí cuál es la noun clause. Bueno, la noun clause, ¿no, verdad? Sería a partir de aquí, ¿ok? What he said, ¿no, verdad? Esta sería la noun clause o la oración subordinada, ¿ok? Fíjense que aquí está introducida, ¿por qué? Está introducida por la conjunción, ¿ok? En este caso, what, ¿verdad? Tiene aquí un sujeto que es he y tiene un verbo, said, que es un verbo irregular, ¿ok? Ahora bien,
este verbo pues corresponde a este sujeto, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, aquí el resto de la oración, made me laugh, made, ¿no? ¿Verdad? Es un verbo también, un verbo en pasado, ¿ok? Que es un verbo regular, perdón, irregular, ¿ok? Made es un verbo irregular, ¿ok? Y entonces aquí, ¿no? ¿Verdad? Este verbo tiene su sujeto, ¿no? ¿Verdad? Pero este verbo que está aquí necesita un sujeto. Recuerden que en inglés siempre se necesita un sujeto, ¿ok? Entonces, si observan bien, bueno, pues lo único que puede servir de sujeto, pues es la oración subordinada, que es esta, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, todo esto aquí sería que un subject, ¿ok? Esto sería el sujeto de esta parte de la oración, ¿ok? What he said es el subject, ¿ok? El sujeto, made me laugh, ¿ok? What he said made me laugh, ¿ok? Y aquí está lo que sería el predicado de la oración, ¿no? ¿Verdad? El predicado, un verbo principal, y la oración subordinada que está haciendo función de sujeto. Por ejemplo, cuando yo digo, how the prisoners escaped is a complete mystery. How the prisoners escaped is a complete mystery. Aquí, ¿no? ¿Verdad? La oración subordinada en este caso comienza con ¿qué? Con how, que es la conjunción, ¿no? ¿Verdad? How the prisoners escaped, ¿no? ¿Verdad? Todo esto es la oración subordinada, ¿ok? Todo eso es la oración subordinada, ¿ok? Noun clause, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos ¿qué? Aquí tenemos tenemos aquí la conjunción, tenemos el sujeto aquí en esta parte y tenemos el verbo. Este verbo corresponde a este sujeto, ¿no? ¿Verdad? A ver. Aquí sería un verbo regular porque termina en ed, pero aquí hay una parte de la oración, ¿no? ¿Verdad? Donde hay un verbo también, un verbo, que es el verbo, una de las formas del verbo to be is, ¿ok? Y entonces pues es lo mismo. ¿Cuál sería el sujeto de ese verbo, de la forma del verbo to be? Bueno, pues sería todo esto, ¿no? ¿Verdad? Todo esto es el sujeto de ese predicado, ¿ok? Subject, ¿ok? Ahí está haciendo función de ¿qué? De sujeto. Subject of a verb. El otro rol o la otra función que puede ejercer dentro de la oración es as object of a verb. O sea, como objeto del verbo, ¿ok? Objeto del verbo. Por ejemplo, cuando yo digo, she doesn't know what to do. She doesn't know what to do. Lo primero que debemos hacer es delimitar lo que es la oración subordinada, ¿ok? La oración subordinada, pues comienza aquí, ¿no? ¿Verdad? Recuerden que está introducida por la conjunción what, ¿ok? Este sería, la oración subordinada sería todo esto, ¿no? ¿Verdad? Todo esto es la oración subordinada, ¿ok? Ahora bien, aquí hay un verbo que es know, ¿ok? ¿Ok? She doesn't know what to do. Doesn't know what, ¿ok? Doesn't know what to do. Entonces, esto aquí estaría haciendo función de ¿qué? De objeto. Esta oración subordinada está siendo objeto de este verbo know, ¿ok? She doesn't know what to do. Por ejemplo, we saw where they were hiding. We saw where they were hiding. Delimitando aquí la oración subordinada, ¿no? O la subordinate clause, comenzaría aquí donde está la conjunción, ¿no? ¿Verdad? Sería todo esto, ¿ok? Aquí está el verbo saw, ¿ok? We saw where they were hiding. We saw, ¿ok? Saw what? Esa es la pregunta para determinar el objeto, ¿no? ¿Verdad? We saw what where they were hiding. Entonces todo esto, ¿no? ¿Verdad? Es el objeto de este verbo, ¿ok? De este verbo. Ahí funciona como objeto del verbo. La otra función que puede hacer es como object of a preposition, o sea, como objeto de una preposición, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, she is interested in what he has to say. She is interested in what he has to say. Bueno, vamos a delimitar aquí cuál es la subordinate clause. La subordinate clause aquí siempre comienza con ¿qué? Con la conjunción, ¿no? ¿Verdad? Sería aquí, ¿ok? Todo esto es la subordinate clause, ¿ok? Y aquí tenemos ¿qué? Una preposición que es in, ¿ok?
Por lo tanto, aquí esta oración subordinada o subordinate clause está siendo objeto de ¿qué? De esta preposición. She is interested in what he has to say. ¿Okay? Ahí está haciendo función de ¿qué? De object of a preposition. ¿Okay? They are talking about whether to go or not. They are talking about whether to go or not. Vamos a delimitar aquí la subordinate clause, que sería esta. Todo esto, ¿no verdad? Y aquí teníamos otra preposición, ¿no verdad? Aquí. Ahí tenemos la otra preposición. Por lo tanto, aquí también hace objeto de ¿qué? ¿Ok? De una preposición. They are talking about whether to go or not. ¿Ok? They are talking about what, whether to go or not. Entonces, ahí está haciendo función de ¿qué? De object of a preposition. Y aquí, por último, ¿no verdad? El último rol que puede ejercer es como subject complement. ¿Ok? Puede hacer función de subject complement. Subject complement quiere decir complemento sujeto. ¿Ok? Complementos del sujeto. ¿Qué es lo que es el complemento del sujeto? El complemento del sujeto es información adicional acerca de quién, del sujeto de la oración en este caso, ¿ok? Complement of a subject complement. Por ejemplo, cuando yo digo the mystery is what happened last night. The mystery is what happened last night. ¿Cuál es la oración subordinada aquí o la subordinate clause? What happened last night. Esa sería, ¿verdad? La oración subordinada, ¿ok? Todo esto en la oración subordinada, ¿no verdad? Y aquí, ¿ok? Aquí hay un verbo que es is, que es una de las formas del verbo to be, ¿no verdad? Y ese tipo de verbo aquí es un linking verb, ¿ok? Linking verb. Recuerden que los linking verb son verbos conectores que conectan. En este caso, ¿qué está conectando? ¿No verdad? O sea, cuando la noun clause hace función de subject complement, ¿ok? Normalmente, el verbo que le precede a la oración subordinada o la subordinate clause es un linking verb. Normalmente lo que le precede es un linking verb, ¿ok? Y el verbo to be es un linking verb, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué función hace el linking verb? Pues conecta el subject, que es este, ¿no verdad? The mystery, ¿ok? ¿Verdad? Este sería el subject. Bueno, pues aquí está conectando mystery con el ¿qué? Con el subject complement, ¿ok? Esto es un subject complement, ¿ok? Subject complement. Está conectando, este linking verb está conectando mystery con el subject complement, ¿ok? Ahí está función de subject complement, el noun clause. En este caso, the problem seems that nobody is willing to help. The problem seems, o sea, el problema parece, ¿no verdad? The problem seems, parece que el problema es que nadie quiere estar dispuesto a ayudar, ¿ok? The problem seems that nobody is willing to help. Aquí, ¿no verdad? La oración subordinada que comienza con la conjunción that, en este caso, es todo esto, ¿ok? Todo esto. Y aquí también hay un linking verb, ¿ok? Este es un linking verb. Recuerden que el linking verb puede ser del verbo to be, o puede ser seems, ¿ok? Puede ser feels, ¿ok? Ese tipo de verbo, ¿ok? The problem seems that nobody is willing to help, ¿ok? That, aquí sería complemento de quién? Sería complemento de el sujeto, ¿no verdad? Subject, ¿ok? ¿Okay? O sea, ¿cuál sería el problema? That nobody is willing to help. Esa sería la información adicional acerca del sujeto. Y en este caso igual. What happened last night? The mystery. The mystery is, ¿cuál fue el misterio? What happened last night. ¿Ok? Es decir que subject complement dando información adicional acerca del sujeto. Esas son las 4 funciones que puede hacer el noun clause. ¿No es la noun clause? Que es una oración. Recuerden que noun clause funciona como noun o sustantivo, ¿okay? Y cuando funciona como tal, pues puede ejercer estas 4 funciones: subject of a verb, object of a verb, object of a preposition, and subject complement, ¿okay? Esta es una gramática de un nivel más avanzado, requiere práctica, ¿no verdad? Tiene vital importancia en la escritura, ¿ok?
La escritura es donde tiene mayor importancia. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.